Buenas tardes a todas las personas que van a ver este vídeo. Me presento, mi nombre es Gitano Entriago y pertenezco a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. En este caso, este vídeo va a tratar sobre las medidas de protección y, como pueden ver en la pizarra, lo separé en 6 numerales. La primera es la finalidad y cómo se ordena. Tenemos que la finalidad principal de las medidas de protección es la de proteger a la víctima de futuras revictimizaciones. Pero ojo, no solamente protege a la víctima, sino que también protege a las personas que se encuentran dentro del proceso penal. ¿Y cómo se ordenan? Usualmente se ordena en audiencia pública y de manera oral, ya sea de oficio o a petición de partes. Segundo, ¿siempre se ordena en audiencia? La respuesta es que no, existen excepciones, y estas excepciones son dos tipos de delitos que pasan con mucha frecuencia. La primera son en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y el segundo son delitos que atenten contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. En estos casos no se va a necesitar audiencia y el juez podrá implementarlo con solo ver el oficio del fiscal. Tercer apartado, ¿cómo se ordenan estas medidas en caso de violencia contra la mujer? Como ya lo mencioné anteriormente, se va a implementar de manera inmediata y obligatoria sin necesidad de audiencia pública y oral. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la víctima está a punto de pasar por un daño irreparable y lo que se busca es evitar que suceda ese daño irreparable. Cuarto, ¿cuáles son las medidas de protección? Las medidas de protección se encuentran en el artículo 558 del COIP y nos menciona 12 tipos de medidas, pero de las 12 hay 6 que se utilizan mucho, en las cuales son: primero, la prohibición de asistir a ciertos lugares; segundo, la prohibición de acercamiento; tercero, la prohibición de hostigamiento; cuarto, la prohibición de tenencia de los hijos, se le va a revocar; quinto, la prohibición de tenencia de armas; y sexto, la fijación de pensión alimentaria en el caso de violencia intrafamiliar. Y esto nos lleva al quinto apartado. ¿Qué tiene que ver la pensión alimentaria, que es tema de Código Civil, con el COIP? Bueno, el numeral 12 del 558 entra en concordancia con el artículo 349, 351 y 352 del Código Civil. ¿Y qué es lo que dicen estos artículos prácticamente? Bueno, de manera muy resumida, el 349 nos indica que existen 6 tipos de grupos a las que se le puede dar pensión alimentaria, los cuales son cónyuges, hijos, descendientes, padres, ascendientes y hermanos. El 351 nos indica 2 tipos de pensiones alimentarias, las cuales son congruentes y de necesidades básicas. La congruente es que depende del estatus social y económico de la víctima, y la necesaria es que simplemente es para cubrir las necesidades básicas, nada más. Y el 352 nos indica a quién le pertenece congruente y a quién le pertenecen las necesidades básicas. Las congruentes le pertenecen a cónyuge, hijos, padres y descendientes. Y las necesidades básicas usualmente le corresponde a ascendientes y hermanos. Y en base a todo esto tenemos el sexto apartado. ¿Qué relación tienen las medidas de protección con la Convención de Belém do Pará? La Convención de Belém do Pará prácticamente sucedió en el año 1994 y aquí se trataba sobre qué medidas se implementarían en el caso de violencia contra la mujer. Y gracias a esta convención que trataba sobre ese tema, es que asistieron los países que pertenecían a la ONU, entre estos Ecuador. Y gracias a esta convención, valga la redundancia, es que Ecuador implementa medidas de protección en donde no se necesita tanto ajetreo para que el juez lo pueda implementar. Gracias a esto es que las medidas de protección actualmente son eficaces y no se necesita de audiencia pública y oral en ciertos casos. Y esto nos lleva a un pequeño dato adicional, que en el Código de la Niñez y Adolescencia hay que tener en cuenta 2 cosas principales. Para esto me voy a permitir leer 2 pequeños conceptitos rapidito. Primero, los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. Y segundo, recibirán pensión alimentaria no solamente los menores de edad, sino aquellos adolescentes hasta los 21 años que demuestren que están estudiando, porque se sobreentiende que carecen de una economía para solventar sus gastos. Hay que tener en cuenta estos 2 conceptos que están en el Código de la Niñez y Adolescencia. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado mi intervención. Muchas gracias.